La plaza estaba llena, no de fiesta, sino de miradas frías, monedas sueltas y el sonido seco del martillo sobre la madera. Entre las jaulas de gallinas y los gritos de los comerciantes, nadie prestaba atención al llanto de un bebé envuelto en una manta vieja. Su madre, con el rostro cubierto por un velo polvoriento y los brazos temblorosos, lo sostenía como si al soltarlo se deshiciera el mundo. ¡Siguiente!, gritó el subastador con voz cansada. Un hombre empujó a la joven hacia el centro, y el silencio cayó de golpe. La subastaban a ella, con su hijo. La multitud se removió, algunos por morbo, otros por desprecio. «Tiene 19 años», anunció el subastador, «y está entera. La entregan con criatura incluida». Las risas se esparcieron como una plaga. «¿Quién va tan a querer 2 bocas que alimentar?», murmuró alguien. Ella apretó al niño contra su pecho. No lloró, ni siquiera al escuchar al primer postor ofrecer lo mismo que por una vaca. La joven no tenía nombre para los que la rodeaban. Solo era la muchacha caída, la que fue rechazada, la que trajo desgracia. Su padre, avergonzado por el escándalo de su embarazo, había decidido venderla para cerrar el capítulo, pero el bebé era suyo, y ella no se rendiría sin al menos intentar protegerlo. Cuando otro postor levantó la mano y ofreció más solo para burlarse, un hombre apareció en el borde del círculo, alto, de sombrero bajo, ropa negra, polvo en las botas. Tenía el andar de alguien que cargaba muchas ausencias. La gente se abrió al paso sin saber por qué. Él no dijo una palabra. Solo alzó la voz cuando el subastador levantó el martillo para cerrar trato. «¡Ya tiene dueño!», gritó. Todos se voltearon. «¡Ella es mía!». Su voz no tenía rabia, tenía algo más profundo. Duelo, quizá. El subastador vaciló. «¿Y usted quién es?». «Un viudo que ya perdió demasiado», respondió. «No voy a dejar que otro hombre le robe también su dignidad». Nadie se rió esta vez. El bebé dejó de llorar. La joven levantó el rostro. Por primera vez en mucho tiempo, sus ojos encontraron unos que no la miraban con desprecio. Nadie entendió por qué lo hizo, ni siquiera ella. Pero cuando él le tendió la mano, no dudó. La tomó. Y la subasta se detuvo para siempre. No hablaron mientras se alejaban del pueblo, pero cada paso resonaba como una ruptura con el pasado. Él caminaba con paso firme, sin mirar atrás, mientras ella, cargando al bebé, lo seguía con la duda apretada en el pecho. ¿Por qué lo había hecho? ¿Quién salva a una desconocida marcada por la vergüenza? Cuando llegaron a donde su caballo estaba atado, él le tendió un pañuelo limpio. «Para el pequeño», murmuró. Ella lo tomó con manos temblorosas. El bebé dormía ahora, con la cabeza contra su pecho. «¿Tiene nombre?», preguntó él, mientras la ayudaba a subir al caballo. «Se llama Elías», dijo ella en voz baja, sorprendida de que le importara. Montaron en silencio. El camino era de tierra, bordeado de maizales secos y colinas que parecían observarlos. Cuando el pueblo desapareció de vista, él habló. «Me llamo Ezequiel». Ella asintió, aún sin comprender qué lugar ocupaba en esa historia nueva que apenas comenzaba a escribirse. «¿A dónde vamos?», preguntó finalmente. «A donde no te señalen con el dedo», respondió él sin girarse. «Tengo una cabaña al sur. No es grande, pero es segura». Ella no respondió. No sabía si quería seguridad, justicia o simplemente alguien que la viera como algo más que una carga. Pero cuando el caballo se detuvo frente a una colina donde asomaba una casita de madera, sintió un nudo en la garganta. Había flores secas en la entrada, y una silla de meser gastada aún se balanceaba con el viento. «¿Vive solo?», preguntó ella. Ezequiel asintió. «Vivía con alguien, mi esposa, murió en el invierno pasado. Nunca pensé volver a abrir esa puerta para nadie». Ella tragó saliva. Quiso bajarse, pero sus piernas flaquearon. Él la sostuvo con cuidado, como si no quisiera romperla. Abrió la puerta y el olor a leña vieja los envolvió. «No tienes que quedarte», dijo él. «Pero si quieres...»
Puedes descansar aquí esta noche. Ella miró a Elías, luego a la chimenea apagada, luego a Ezequiel. No sé quién eres realmente, murmuró, ni por qué me ayudaste. Él se encogió de hombros. No sé quién soy desde que ella murió, pero cuando te vi, sentí que quizás no era tarde para hacer algo bueno. Y en ese silencio roto por brasas encendidas, por primera vez en mucho tiempo, ella no sintió miedo. A la mañana siguiente, Clara despertó con la piel ardiendo y el corazón latiendo en silencio. Elías aún dormía, envuelto en una manta que no era suya, pero olía a hogar. La chimenea lanzaba destellos perezosos, y el olor a pan tostado le recordó algo que ya no sabía si había vivido o soñado. Caminó hacia la cocina y lo vio. Ezequiel estaba sirviendo gachas en 2 cuencos de barro. No dijo nada, solo le indicó una silla con un gesto. «¡Comerás!», ordenó sin dureza. Ella obedeció, como si el hambre llevara semanas esperando este permiso. Cuando acabó, sus ojos recorrieron el interior de la cabaña. Había fotos enmarcadas de una mujer de cabello oscuro y mirada amable, una pequeña mecedora con bordes gastados, y en una esquina, una cuna vacía, cubierta por una sábana blanca. Ezequiel la notó mirando. «Se llamaba Inés», dijo señalando la foto. «Y esa cuna la hice cuando creímos que venía un hijo en camino. Pero el invierno fue cruel». Clara bajó la mirada, el pecho apretado. «Lo siento», murmuró. Él asintió, como quien ha aprendido a aceptar que el dolor no se disculpa, solo se comparte. Luego, con voz más baja, añadió: «La cuna está vacía, pero la madera no olvida lo que fue construida para sostener». Ella no entendió si hablaba del objeto o de su propia alma. Más tarde, salió a buscar agua. Clara lo siguió y, aunque él no lo pidió, le ayudó a cargar los baldes. El silencio entre ellos era cómodo, como si no hiciera falta llenar el espacio con palabras que no curarían nada. Al volver, Ezequiel la observó mientras tendía la manta de Elías al sol. «El pueblo al que te llevaron», dijo de pronto. «¿Lo conocías?» «No», respondió ella. «Mi padre decía que entre más lejos, mejor precio, que las mujeres sin esposo valen menos que el ganado». Ezequiel frunció el ceño. «¿Tu padre? ¿Sabía del bebé?» Lo vio como una vergüenza. Hubo un momento largo, casi eterno, donde sus miradas se encontraron, no por deseo, sino por comprensión. 2 seres rotos reconociéndose en la grieta. «Aquí», dijo él finalmente, «nadie va a ponerle precio a lo que llevas en los brazos». Clara sintió un escalofrío, no de miedo, sino de algo parecido a pertenencia. Y cuando Elías lloró desde dentro, fue Ezequiel quien entró primero, no con torpeza, sino con cuidado, como quien había estado esperando demasiado tiempo para cuidar de alguien, aunque no supiera cómo. Elías lloraba en ráfagas breves, como si no supiera si el mundo merecía su llanto. Ezequiel lo acunó en sus brazos grandes, con un gesto que no era perfecto, pero sí lleno de voluntad. Clara lo miró desde la puerta, apretando las manos contra su falda. «No tiene nombre oficial», murmuró, «ni padre que lo reclame». Ezequiel no respondió de inmediato. Solo lo meció un poco más hasta que el llanto se volvió un suspiro tembloroso. «A veces el nombre no viene del que engendra», dijo finalmente, «sino del que se queda». Elías se aferró a un botón de su camisa, y Clara sintió algo en su pecho ceder. En las horas siguientes, él hizo espacio en su mesa, en su despensa, en su rutina, pero no con palabras, con hechos. Le trajo leña sin que ella lo pidiera, dejó un jarro con leche fresca sobre la mesa y limpió la entrada donde el barro se acumulaba. Clara se preguntó en qué momento ese hombre, de rostro marcado y pasos pesados, se había convertido en algo que su cuerpo reconocía como seguro. Esa noche, se sentaron frente al fuego. El silencio era más tibio que el calor. «Yo no soy nadie», dijo Clara de pronto. «No tengo apellido que valga, ni herencia que ofrecer. Solo este bebé, y una historia que me avergüenza».
Ezequiel la miró con una expresión que no juzgaba. «Yo tampoco tengo mucho», respondió. «Una cabaña vieja, una herida que ya no sangra pero duele cuando llueve, y un lugar que se quedó esperando una familia que no llegó». Luego añadió, casi en susurro: «Hasta ahora». Clara tragó saliva. Elías dormía en su regazo, y por primera vez en semanas, ella no pensó en huir. Pensó en quedarse, en barrer el suelo, en preparar pan, en colgar su vestido en un clavo al lado del sombrero de Ezequiel. Al día siguiente, el pueblo volvió a la rutina. La estación bullía con trenes, vendedores y rumores. Pero alguien notó que aquella mujer que lloraba con su hijo en brazos ya no dormía junto al andén, y otro vio al vaquero solitario, el del rostro con cicatrices, comprar telas suaves y leche de cabra. Nadie supo decir cuándo cambió todo, solo que, de repente, ya no estaban solos. Que sus pasos sonaban en la tierra como si pertenecieran. Y cuando alguien preguntó por ellos en el mercado, una anciana respondió: «Ah, ellos son familia ahora». No dijeron nada al principio. Ni los del mercado ni los del molino. Solo miraban. Observaban a Ezequiel caminar por el centro del pueblo con una canasta en la mano y al bebé en brazos, mientras Clara, un paso detrás, trataba de no encogerse. Alguien susurró: «La mujer de la subasta», y otro replicó: «El viudo que aún guarda la carta de su esposa». Pero nadie se atrevía a hablarles de frente. Fue en la iglesia, el domingo, cuando la tensión respiró por primera vez. Clara llegó con un vestido sencillo que alguien le había dado. Elías dormía envuelto en una manta tejida, mientras Ezequiel lo sostenía como si su propia fe dependiera de ello. El pastor los miró, detuvo su sermón por un instante y luego dijo: «Hoy damos la bienvenida a quienes no vinieron por costumbre, sino por necesidad. Que encuentren aquí un poco de cielo». No hubo aplausos, solo silencio. Pero un tipo de silencio distinto, como cuando el invierno empieza a ceder, y uno escucha el crujir del hielo derritiéndose. Al salir, una mujer de cabello canoso se acercó. «Yo estuve allí, en la subasta», dijo bajando la mirada. «No pude moverme, pero lo vi, lo que hizo usted». «Gracias, Ezequiel», asintió sin hablar. Clara, en cambio, sintió un nudo aflojarse dentro. A la tarde, en la tienda, el tendero no cobró por el pan. Dijo que era por el niño. En la fuente, un par de niños se acercaron a Elías y le ofrecieron una flor torcida. «¿Cómo se llama?», preguntaron. Clara respondió con voz firme: «Elías. Se llama Elías». Fue la primera vez que lo dijo con orgullo. Ezequiel le echó una mirada leve, pero cargada de algo más que aprobación. Era ternura sin palabras, una caricia disfrazada de silencio. Esa noche, en la cabaña, Clara se sentó junto al fuego con un papel en la mano. Era un acta de la subasta, con su nombre, con el precio escrito en tinta. Lo miró un largo rato. Luego lo arrojó al fuego y lo observó consumirse hasta que no quedó nada. «Ese no es mi valor», murmuró. Y Ezequiel desde la mesa respondió: «Nunca lo fue». Afuera el viento soplaba, pero ya no era amenaza, era apenas brisa. Y en esa cabaña de madera, con una cuna improvisada y dos corazones cansados, empezaba algo que el pueblo aún no entendía, pero ya no podía ignorar. Clara no sabía cómo ponerle nombre a lo que estaba pasando. No era amor, no todavía, pero tampoco era simple gratitud. Era más como esa primera luz que entra por la rendija de una ventana al amanecer, silenciosa, tibia, inevitable. Cada día con Ezequiel era diferente, no porque él hiciera gestos grandiosos, sino precisamente porque no lo hacía, porque no exigía, porque la miraba como si fuera alguien, no una carga. Un día, mientras lavaba ropa en el río, él le acercó una taza de caldo caliente y simplemente dijo: «Toma, tus manos están frías». No preguntó por qué lloraba. No quiso saber de dónde venían las cicatrices.
Solo se sentó a su lado y esperó. Y eso, para Clara, fue más que cualquier promesa. Elías comenzó a reír más, a mover las manos, a buscar a Ezequiel con la mirada cuando no lo veía. El bebé, que había llegado con el alma en los huesos, ahora empezaba a llenar el aire con pequeños balbuceos y pataditas. Clara lo miraba y, por momentos, le dolía el pecho de tanto amor. ¿Te duele?, preguntó Ezequiel una noche al verla tocarse el pecho. No, respondió ella. Es que me está creciendo algo aquí dentro. No sé si es esperanza o miedo de que se rompa. Él asintió con una calma que desarmaba. Es lo mismo que sentí cuando murió Clara, confesó. Mi esposa. Al principio creí que todo lo bueno había terminado. Pero entonces, un día, una mujer con un bebé en brazos me miró como si nunca nadie hubiera creído en ella. Clara no supo qué responder. Solo alargó la mano y la apoyó sobre la suya. No para empezar nada, sino para decir, estoy aquí. En el pueblo empezaron a hablar, algunos con respeto, otros con veneno. Dicen que la recogió como a una perra abandonada. Dicen que él todavía duerme con el anillo de su esposa. Pero ni Clara ni Ezequiel dieron explicaciones. No hacía falta. Porque en esa casa donde antes reinaba el silencio, ahora se cocinaba pan, se colgaban ropas de bebé, se reían cosas tontas, y aunque todavía dormían en habitaciones separadas, cada noche Clara miraba la puerta entreabierta del cuarto de Ezequiel y pensaba, no sé si merezco esto, pero sí sé que quiero cuidarlo como él me cuida. Y por primera vez, su historia ya no era un susurro de dolor, era una semilla, plantada, viva, a punto de florecer. El mercado del pueblo estaba más ruidoso que de costumbre, pero Clara caminaba con paso firme, Elías en su brazo izquierdo y una cesta vacía en la otra. Los murmullos la seguían, como sombras sin rostro. Es la que trajeron de la subasta, decían algunos, la que ahora vive con el viudo. Pero ella no agachó la mirada, no ese día, porque esa mañana, antes de salir, Ezequiel le había dicho algo que no olvidaría jamás. No importa cómo te miren, importa cómo te sostienes. Y así lo hizo. Se sostuvo. Compró pan, huevos, hilo para zurcir. Pagó con monedas que ella misma había ganado limpiando la vieja cabaña de los Frías, sin que Ezequiel lo supiera. No por orgullo, sino porque quería probarse que también podía construir. A la vuelta, se encontró con don Matías, el dueño del molino. ¿Tú eres la que vive con Ezequiel?, preguntó. Clara asintió temiendo una burla, pero el viejo solo dijo, «Tu niño parece feliz». Eso no se finge. Dale una oportunidad a tu historia. Esa tarde, de regreso en la cabaña, Ezequiel la esperaba en el porche, afilando una rama para un juguete nuevo. Elías va a necesitar un caballo de madera, dijo con una sonrisa tímida. Clara se sentó a su lado. Le mostró la cesta con lo que había traído y dijo, «Hoy no lloré ni una vez». Él la miró en silencio como si quisiera grabar ese momento en la madera también. «Tu pasado no es una herida abierta», le dijo. «Es una cicatriz. Y las cicatrices nos recuerdan lo que vencimos». Esa noche, cuando Elías dormía y la luna se derramaba como leche sobre las colinas, Clara se sentó junto a la chimenea con una libreta vieja. Empezó a escribir. No cartas de súplica como las que una vez mandó a su padre, no ruegos. Escribía su historia, tal como era, con verdad, con nombre propio. Porque si algún día Elías le preguntaba quién era su madre, ella quería mostrarle palabras que sangraron primero en su alma y luego se secaron en tinta. Cuando Ezequiel entró con leña para el fuego, la vio así, con el cabello suelto, las mejillas encendidas y los dedos firmes sobre el papel. No dijo nada. Solo puso la leña, avivó las brasas y se quedó allí, sin tocarla, pero más cerca que nunca, porque había heridas que ya no dolían, solo contaban. Durante semanas, Ezequiel la había llamado usted o simplemente ella.
nunca por su nombre. Era como si no atreverse a pronunciarlo lo mantuviera a salvo de un recuerdo, de una pérdida que aún dolía al respirar. Pero Clara lo notaba. Cada vez que sus manos se rozaban al pasarle un cuenco o al tomar a Elías de brazos, había una pausa, una contención invisible, como si algo dentro de él temiera soltarse. Aquella mañana, sin embargo, todo cambió. Elías había estado enfermo durante la noche. Fiebre, llanto y una madre desesperada con toallas húmedas y susurros de cuna. Cuando el sol apenas comenzaba a despuntar, Ezequiel se levantó sin que ella lo pidiera. Fue al pueblo. Volvió con hierbas, miel y una expresión decidida que no admitía dudas. Juntos cuidaron al niño, juntos vencieron la fiebre. Al anochecer, cuando el pequeño por fin dormía profundamente entre cobijas, Clara se sentó en la escalera del porche, agotada. Él la siguió. Se sentó a su lado. Por un largo rato no hablaron. Solo miraban la silueta de los árboles y el cielo tornándose rojo. «Clara», dijo él, con la voz quebrada. Solo eso. «Clara». Ella giró lentamente, como si temiera que lo hubiera imaginado. Sus ojos se encontraron, y lo supo. Ese nombre en su boca no era una palabra común, era un puente, una decisión. «Gracias por quedarte», continuó él, «por no huir cuando tuve miedo de ti, de lo que despertabas». Clara no sabía si reír o llorar. Así que solo asintió. Ezequiel sacó de su bolsillo una pequeña figura de madera, una madre con un niño en brazos. Cruda, sin pulir, pero hermosa en su sencillez. «Quería dártela cuando estuviera terminada», dijo, «pero no puedo esperar más, no después de hoy». Clara la tomó con manos temblorosas. No era un regalo, entendió. Era un reconocimiento, un símbolo de que la veía, la aceptaba y la honraba. Esa noche, Clara lo llamó por su nombre también. «No, señor, no usted. Solo Ezequiel». Y al hacerlo, algo en la cabaña cambió. Ya no era solo un refugio. Era un hogar en formación. Con grietas, sí, pero también con cimientos nuevos. La voz de Elías interrumpió el momento con un gemido. Ella se levantó para atenderlo, pero Ezequiel le puso la mano en el brazo. «Yo voy», dijo. Clara lo vio desaparecer en la habitación con el niño, como si siempre hubiera estado allí. El pueblo no olvidaba fácil. Algunos aún la llamaban la que fue vendida, como si esa vergüenza la definiera. Otros bajaban la mirada cuando la veían con Ezequiel en la plaza, como si la ternura entre ellos fuera una ofensa. Pero ella ya no bajaba la cabeza. No cuando Elías reía en sus brazos. No cuando Ezequiel le pasaba el brazo por los hombros sin pensar en el qué dirán. Un día, la dueña de la panadería les pidió ayuda para reparar el techo. Ezequiel, como siempre, aceptó sin condiciones. Clara fue con él. Cocinó para los obreros, limpió el suelo con manos firmes y cuidó a su hijo mientras el polvo volaba. Fue ese día cuando la vieja señora Benavides, que antes ni la saludaba, se acercó a ella con un cesto de galletas y dijo: «Gracias, señora de Ezequiel». Clara no corrigió. No explicó que no estaban casados. Solo sonrió, porque en esa frase había más respeto que en todas las monedas que le habían arrojado en aquella subasta. A la noche, mientras cenaban frente al fuego, le contó a Ezequiel lo ocurrido. Él no dijo nada al principio, solo miró la llama como si viera algo más allá. Luego, con calma, tomó su mano. «Tal vez no hemos dicho los votos», murmuró, «pero los vivimos cada día». Ella apretó sus dedos, porque era cierto. Ninguna iglesia, ningún juez, podía darle la pertenencia que él le daba con sus actos. Dormir sin miedo, despertar con pan en la mesa, escuchar cómo leía cuentos a Elías con voz ronca. Eso era amor. Eso era compromiso. Ese mismo mes, Clara decidió quitarse el pañuelo que siempre cubría su cabello. Dejó que el viento jugara con sus rizos oscuros mientras paseaba por el mercado. Ya no se escondía, no de su pasado ni de las miradas.
Cuando alguien se atrevía a preguntar por qué Ezequiel no buscaba una mujer de verdad, él respondía sin levantar la voz: «Ella es la mujer que eligió quedarse cuando todos huían. No necesito más pruebas». Las palabras se esparcieron, lentamente. Como la lluvia que ablanda la tierra seca, el juicio del pueblo fue cediendo. No por obligación, sino porque el ejemplo hablaba más fuerte que los rumores. En una comunidad donde las apariencias lo eran todo, Clara y Ezequiel estaban reescribiendo las reglas, no con grandes discursos, sino con ternura diaria, con constancia, con dignidad. Y sin quererlo, ya eran esposo y esposa, aunque el altar nunca los vio. Pasaron las estaciones como se pasan los miedos. Poco a poco, con manos firmes y días nuevos. Elías creció diciendo «papá», sin que nadie se lo enseñara, porque eso era Ezequiel, el que estaba. En los días de lluvia, el que lo arropaba. En los de sol, el que lo alzaba para alcanzar las peras del árbol. Clara no necesitaba más pruebas de que ese hombre, marcado por pérdidas antiguas, se había rehecho no con palabras, sino con actos. Un domingo cualquiera, mientras arreglaban la verja, el pequeño preguntó sin aviso: «¿Por qué mamá no tiene tu nombre?». Ezequiel se quedó quieto. Clara, que venía con un balde de ropa, se detuvo también. Nadie se rió, nadie cambió de tema. El niño solo los miró, inocente, esperando una respuesta. Ezequiel se acercó a él, se agachó y le dijo: «Porque a veces el corazón se adelanta al papel, pero si ella quiere, lo puede tener». Clara tragó saliva. No había anillo, ni vestido blanco. Solo tierra bajo las uñas, harina en la falda, y la certeza de que ya no tenía que pedir permiso para existir. «Lo quiero», dijo, sin adornos. Esa noche escribieron su nuevo apellido sobre una hoja vieja, y la pegaron sobre la puerta con un clavo. No porque hiciera falta, sino porque querían verlo. 3 letras que se repetían en los 3 nombres: Clara, Elías y Ezequiel. Una nueva familia hecha de cicatrices, silencios y amor sin deuda. A los ojos del mundo, tal vez seguían siendo el viudo raro y la subastada. Pero entre los que los conocían de verdad, eran la prueba viva de que la dignidad no se pierde, solo se recupera con tiempo y ternura. Un día, en la feria del pueblo, alguien preguntó si Ezequiel y Clara eran de verdad marido y mujer. Él simplemente respondió: «Desde el primer día que ella decidió quedarse». Nadie volvió a preguntar. Elías, ya más alto, caminaba entre ellos, llevando su nombre con orgullo. Y aunque el pasado no se borraba, tampoco pesaba. El pañuelo de Clara seguía en casa, pero ahora colgado en la cocina, no sobre su cabeza, como símbolo de lo que ya no era necesario esconder. El amor, al final, no fue un milagro repentino. Fue un acto diario de reconstrucción, y la historia de una mujer que un día fue subastada terminó como debía. No con una lágrima de pena, sino con una mirada firme al futuro, junto a los 2 que la eligieron. Siempre. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. Si tú hubieras estado allí cuando la subastaron con su bebé en brazos, ¿habrías alzado la voz también? Cuéntanos en los comentarios.